Claro que sí. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Luis Sánchez, secretario de la Mesa Directiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. Eh, es un cargo que recientemente tomaste, ¿verdad? Sí, así es, Eugenia. Fíjate que tuvimos nuestra reunión anual la semana pasada y apenas la semana pasada se hizo votación de los nuevos cargos y las nuevas presidencias de los distintos modos de blindaje que hay. Y bueno, y ahora me toca a mí ser el Qué secretario bien, ejecutivo del presidente general. qué bien. Además de que es una industria que, no sé, así lo percibo, de que recientemente empezó ya como a darse más a conocer, como a hacerse notar más, ¿no? Sí, fíjate que a lo largo de los últimos años y pues con el incremento de inseguridad que ha habido en nuestro país, Ujú. pues sí, se ha hecho más notorio la presencia de la industria de la balística en México, ¿no? Aquí en otros países pues ya era más notable, ¿no? Como en Colombia, en algunas partes de Ujú. Latinoamérica. Pero en México ha sido muy vaciado porque pues ha crecido mucho y la gente cada vez tiene más interés en blindar un auto o de adquirir una prenda balística. Entonces, ya no nada más no es una industria que va encaminada solamente a políticos o a gente con mucho poder de adquisición. Ya gente ya más común y corriente, ahora sí que como nosotros, gente Ujú. que estamos trabajando y eso, pues queremos protegernos en contra de la delincuencia común, ¿no? Sí, claro. Y precisamente ese punto que tocas es muy interesante en este momento. Pero con toda lo que ha habido, la pandemia, todo eso, siento que como que la economía no está tan buena como para decidir comprar un vehículo, llevarlo a blindar. Todo mundo pensamos, ¿no? Es que si yo llevo a blindar mi vehículo me va a salir demasiado caro y en este momento no tengo dinero, Totalmente de acuerdo. ¿sí? Sí, Es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahí en ese punto, qué bueno que lo tocas, es muy importante, porque si bien han bajado un poco los precios de los vehículos blindados, o sea, ya no es tan caro como antes, pero aún así sigue siendo un artículo caro, que no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirirlo, pero también hay ya más, ¿cómo te decirte? Pues más planes de acceso a estos artículos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra empresa, pues damos planes de financiamiento y generalmente lo que hacemos cuando una persona se acerca a nosotros es hacerles un análisis de riesgo para saber exactamente cuál es el producto que necesita. Porque igual y tú puedes pensar, no, pues necesito un blindaje alto, pero igual eso no es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces hacemos un análisis de riesgo ajá. para adecuar tus necesidades al vehículo que tú tienes o al vehículo que tú quieres adquirir. Pero definitivamente si hay vehículos en los cuales pues no se les puede agregar ningún tipo de blindaje. Estamos hablando de un vehículo, pues por ejemplo, como una VO, que son Ujú. vehículos que son motores 4 cilindros, que realmente no tienen tanta capacidad de arrastre, pues ahí sería un poco más difícil agregarles un blindaje porque le estás aumentando peso y a la hora de aumentarle peso, pues le reduces toda esa performance que trae de agencia, ¿no? Lo que estamos nosotros también tratando de buscar es que en algún futuro el blindaje sea accesible para todos. Esto es lo que en mi empresa específicamente estamos tratando de buscar. Buscando nuevas tecnologías, nuevos materiales. Yo creo que en un futuro sí se va a poder lograr eso. Ajá. Eso es bien interesante lo que comentas. Em, ¿Qué características serían las necesarias para que un vehículo pueda blindarse? Mira, yo de entrada les recomiendo a los usuarios que quieran blindar su vehículo que elijan un vehículo, si va a ser uno de 4 cilindros, que sea turbo, para que tenga un poquito más de despegue y digamos, pueden blindar hasta un Jetta. A nosotros nos han tocado clientes que han blindado Jettas Ujú. o coches pues así como de ese estilo, ¿no? Jettas. Por ejemplo, abajo del Jetta está el Polo, ese no se recomienda. Hay empresas que sí lo han hecho, pero yo la verdad es que no lo recomiendo. Yo recomiendo un Jetta, cosas de ese estilo, un Toyota Camry, cosas así de ese estilo sí se pueden blindar fácilmente, que tengan un poquito más
mayor de caballaje y de preferencia que sea turbo. Ok, perfecto. Bueno, estamos hablando de automóviles. ¿Esto también es posible hacerlo, por ejemplo, en camiones? Sí. De hecho, ahorita ha habido una alza en las empresas de transportistas que nos están dando cotizaciones, porque precisamente al alza de la inseguridad, pues hay mucha delincuencia organizada, pues asalta los camiones. Entonces, lo que quieren los dueños de los camiones o los dueños de las transportistas es proteger a los choferes, no tanto el camión y la carga, pues al fin y al cabo viene asegurado. Claro. Pero lo que se trata de buscar en un blindaje es la protección del ocupante, del que va manejando y de las personas que van con él, ¿no? Lo que nosotros hacemos vamos muy encaminados a proteger la vida del usuario. Entonces, en este caso, pues, sí ha habido una alza muy, muy, muy considerable de las cotizaciones que nos han solicitado para blindar camiones, incluso hasta hay empresas de autobuses que quieren blindar la parte de los cristales. Ajá. Ya. Ok. En este caso, entre un vehículo, un auto y un camión, ¿se requiere de algún material diferente o el material que se utiliza, los niveles de blindaje son los mismos? Prácticamente son los mismos. El blindaje se compone de dos partes. Una parte le llamamos nosotros el blindaje transparente. El blindaje transparente es el de los cristales. Es lo que sí se puede ver, por eso se llama transparente. Y bueno, en el mercado hay una diversa marca, hay muchas marcas de cristales blindados, hay fabricantes mexicanos muy buenos, inclusive en el Consejo Nacional de la Industria Báltica tenemos uno de los mejores fabricantes en México, que es Diamond Glass, y bueno, en el mundo también hay varios más, y la otra parte se divide en blindaje opaco. El blindaje opaco es lo que no se puede ver, y es lo que va adherido a la carrocería del vehículo. En ese caso, son fibras arámidas, como por ejemplo el más común de todos es el Kevlar, que es fabricado por DuPont, el cual también fabricante DuPont pertenece al consejo. Estamos muy orgullosos de eso. Y entonces, estamos blindaje transparente y blindaje opaco. El blindaje opaco no se puede ver no se puede ver a simple vista porque va adherido a la carrocería. Y dentro de ese también hay otra que es el acero balístico. El acero balístico se solda a la carrocería del vehículo. Un camión por lo general debe de llevar acero balístico. Oh, qué interesante. Regresando un poquito a lo de la economía con la que está el país actualmente, yo no sabía que también existen usuarios que buscan vehículos usados blindados. ¿Qué tan seguro es esto? Pues mira, ahí es lo que estábamos en los últimos comunicados que hemos hecho del Consejo. Hicimos un comunicado que antes de adquirir un vehículo blindado o inclusive un chaleco antibalas usado, pues se revise. Hay que recordar que el producto blindado tiene un tiempo de caducidad que va de los 3 a los 7 años más o menos. ¿Qué quiere decir? Que después de esos 7 años no quiere decir que ya no te vaya a resistir una bala. Sí te va a resistir, pero no va a ser lo mismo que cuando estaba nuevo. Claro. ¿No? Si cuando estaba nuevo te aguantaba, no sé, por decir 15, 20 balazos, pues igual y ya un coche usado que ya haya pasado esa caducidad te va a resistir un poco menos. No quiere decir que ya no sirva tu coche, que ya no valga. Sí tiene un valor y claro, y es mucho mejor traer un coche usado, blindado, a que no traigas un blindado, ¿no? Porque te vas a tener algún tipo de protección. Lo que nosotros recomendamos al adquirir un vehículo usado que sea blindado es llevarlo a una de las empresas, a cualquier empresa blindadora, de preferencia que tenga sus registros, que esté bien establecida. O sea, sí hay que hacer como una búsqueda, un scouting de las empresas. Por eso nosotros en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística lo que hacemos es aglomerar a estas empresas. Nosotros ya hicimos una investigación de estas empresas, y por eso recomendamos los que estamos adentro del Consejo, ¿no? Hemos llevado un proceso largo, inclusive legal y ante la autoridad para que podamos pertenecer al Consejo. Entonces yo de preferencia pues llevar el vehículo a una de estas empresas para que la empresa vea y verifique que el estado del vehículo sea el óptimo.
porque estamos jugando con la vida del usuario, ¿no? Entonces, el usuario debe de comprender que a la hora de que quiere un vehículo blindado, pues llevarlo a revisar. Lógicamente la revisión tiene un costo, lo cual yo les recomiendo que se dividan el costo entre el vendedor y el comprador para que no sea tan caro, y verificar que la unidad que estás adquiriendo esté en óptimas condiciones. Claro. Y en el caso de los chalecos antibalas usados, ahí sí yo recomiendo que no adquieran un chaleco antibalas usado, porque el chaleco antibalas es una prenda personal. Cuando tú sudas, pues tú tienes ¿cómo se llama? Tu olor y eso, y todo eso se queda impregnado en el chaleco. Es como un cepillo de dientes, ¿no? Claro. Entonces, yo recomiendo que los chalecos blindados, los chalecos antibalas, no se adquieran de segundo uso. Sí, por supuesto. Hablabas del costo de la revisión. Sí. ¿Qué tan caro es? Me decías que se puede dividir entre el vendedor y el comprador. Mira, más o menos el precio varía porque Ajá. dependiendo del vehículo, Uh-huh. no es tan fácil, por ejemplo, desarmar un vehículo, un sedán, un Jetta, por ejemplo, pues es un poco más sencillo que desarmar una camioneta, ¿no? Una camioneta pues tiene más trabajo. Lo que se hace es desarmar ciertas partes del vehículo para ver el estado del blindaje, si trae acero balístico, ver que esté efectivamente bien soldado y que no haya huecos balísticos. Los huecos balísticos generalmente se presentan en los postes que dividen las puertas. Ajá. Entonces se tiene que desarmar el vehículo y estamos hablando que pues puede variar de un costo de entre 12 a 20 a 30 mil pesos más o menos por ahí. No, bueno, es que si desbaratáramos, si desarmáramos totalmente el vehículo, pues sí se incrementaría más el costo para el usuario. Y pues no, lo que hacemos es más bien, nosotros a la hora de blindar un vehículo, como blindadores ya sabemos cuáles son las fallas en donde regularmente se presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, quitamos el poste, quitamos las tapas de las puertas, empezamos a ver cómo está blindado, si lleva Kevlar o si lleva acero balístico, y empezamos a revisar toda esta parte para verificar que esté bien soldado. Muchas veces ya el Kevlar, por ejemplo, ya está despegado de la carrocería y hay que volverlo a unir. Entonces, ese tipo de cosas pues son las que van incrementando el costo de la revisión, ¿no? Estas partes, como dices tú, de la revisión que se va separando, el material y todo eso, una vez que el vehículo ya fue revisado, que todavía sirve el blindaje, ¿ese mismo blindaje puede ser reforzado? Sí. En el caso del blindaje opaco, sí. El blindaje opaco volvemos a recordar que es el Kevlar y el acero balístico. En el blindaje opaco sí se puede reforzar, inclusive podemos hacerle modificaciones o retirar ese Kevlar o esa pieza que trae y volverla a poner una nueva. En el caso de los vidrios, que es el blindaje transparente, Ajá. lo que suele pasar es que al paso del tiempo se empiezan a ver burbujas en el cristal y eso va debilitando la resistencia. Entonces, lo recomendable es retirar ese cristal y volver a colocar uno nuevo. Pero muchas personas, pues lógicamente no quieren gastar tanto en eso y piden que se les repare el cristal. Ok. Cuando ustedes revisan un vehículo usado, blindado, ¿cómo pueden saber exactamente qué tiempo de blindaje tiene? Lo que pasa es que cada vez un vehículo es blindado y es vendido al cliente, trae una hoja certificada de la empresa que blindó el vehículo y cuándo se blindó. Y es una hoja que aparte tienes que traerlo porque es un requisito legal. A la hora de que te paren en un retén, tú tienes que exhibir esa hoja para saber quién te blindó el coche, cuándo te lo blindaron, y tiene que traer un holograma que es expedido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en este caso la Dirección General de Seguridad Privada, es la que se dedica a darnos a nosotros los blindadores esos hologramas. Y ese holograma va emparejado a una base de datos de la policía en donde dice quién blindó, cuándo lo blindó y el número de serie del vehículo. ¿Y qué va a suceder cuando algún despistado pierde el documento?
bueno, ahí en ese caso, pues se recomienda que vuelvas a hablar a la empresa que te blindó la camioneta o el coche, te expidan una copia. Digo, porque nunca faltamos los despistados. Sí, sí. Sí, sí me ha tocado personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Ya perdí mi hoja, no te preocupes, te mando una copia. Ah, perfecto. Ustedes dan todo ese respaldo a los clientes. Sí, se tiene que dar por ley, se tiene que dar el respaldo. Ese respaldo es, es como un manual de mantenimiento. Se da el manual de mantenimiento, se da la factura y la hoja se llama una constancia de autentificación del blindaje, así se llama, que esa, bueno, tienes que tenerla siempre en el vehículo, ¿no? ¿Cuánto sienten ustedes o cuánto han visto ustedes, más bien, que ha crecido la compra de vehículos usados blindados? Pues sí, sí ha crecido bastante a comparación de otros años. Ajá. Digamos que antes de vamos un corte antes de la pandemia y Sí. después de la pandemia. Antes de la pandemia sí hubo un crecimiento y eso nos damos cuenta por la expedición de los hologramas. Nosotros le solicitamos cada año a la Dirección General de Seguridad Privada que nos diga cuántos hologramas han expedido. Y en base a esos hologramas, pues nos hemos dado cuenta más o menos de cuántos se venden. Y estamos hablando de que sí se venden bastantes, arriba de 1,000 unidades al año, hasta 2,000 unidades al año. Aún siendo México un país inseguro, estamos bajos a comparación de otros países como Brasil, que blinda muchísimo. Brasil anda blindando entre 10 y 15,000 unidades al año, por ejemplo. Todavía no llegamos nosotros a esa cifra, pero sí ha crecido bastante la demanda. Cuando comienza la pandemia, pues todo el mundo se guarda en sus casas y la estadística de inseguridad baja, pero porque todo el mundo estaba guardado en sus casas. Y a partir de que ya se empiezan a abrir las restricciones en el 2021, más o menos en el año 2021, vuelve a repuntar. Todavía no estamos como estábamos antes de la pandemia, No. pero estamos tratando de recuperar todo ese mercado, ¿no? Es una industria que sí le ha pegado a la pandemia, porque también es una industria que, como bien dijiste, pues es cara, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a esa posibilidad de brindar. Y pues en vez de destinar un dinero para unas cosas esenciales, pues no lo van a destinar para esto. Sí, ahorita muchos piensan, ¿no? Yo creo que de ahí es de donde viene el incremento de la compra de vehículos blindados usados, ¿no? Exactamente. Sí, y es un gran mercado, ¿no? También el mercado de los autos usados blindados es muy bueno también, pero siempre y cuando se revise el vehículo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estás jugando con la vida de la tuya y la de tu familia, ¿no? Que al fin y al cabo son los usuarios. Si van a comprar un vehículo blindado usado, si llevarlo a revisar para que se le haga la revisión exhausta y la empresa te diga, oye, ¿sabes qué? Está bien el auto, no tienes ningún problema, adelante, lo puedes usar y todavía tienes tanto tiempo de uso óptimo, ¿no? Si nosotros compramos un vehículo usado con un blindaje ya de 7 años. Ok. Aún tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el vehículo? Ajá. ¿Qué tal? ¿Te ha ido bien? Oh, bueno, nosotros no hemos comprado nada, pero sí he conocido a gente que lo ha comprado, pero a mí me queda mucho la duda si realmente después de cumplido ese lapso, como decías que son de 3 a 7 años, ¿no? Más o menos. Realmente lo sigue protegiendo y durante cuánto tiempo lo va a proteger. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, los coches que están blindados con acero balístico, pues el acero balístico al fin y al cabo es un acero y el acero jamás digamos, se descompone, ¿no? O sea, ese va a durar mucho tiempo. Lo que va a pasar es que no va a ser la misma resistencia al acero cuando recién lo adhirieron al vehículo. Y en el caso de la fibra arámida, que es el Kevlar, u otras también hay muchas marcas. Yo digo Kevlar porque pues, es la que realmente es la más famosa, que es hecha por DuPont. El Kevlar se reduce su resistencia al paso del tiempo por la temperatura.
La temperatura hace que cuando tú dejas el vehículo expuesto en la calle y eso, se calienta demasiado y eso va debilitando un poco. Cuando se enfría el vehículo, otra vez en la noche, ya vuelve otra vez su resistencia. Pero al cabo de los años va bajando esa resistencia. Sí, va disminuyendo. Después de los 7 años ya no sirve tu coche blindado. Lo que pasa es que no va a ser lo mismo que cuando lo compraste de nuevo. O sea, definitivamente ya no me va a servir. No, sí te sirve. Yo diría que ya no va a servir después de los 7 años. Yo digo que sí sirve, pero hay que, o sea, no te va a resistir lo mismo que cuando recién lo compraste. Sí, que cuando recién se hizo. Y también un punto muy importante, que un vehículo blindado necesita de más mantenimiento. Porque el vehículo normal trae su peso y como se diseñó, ¿no? Trae un peso específico, trae los frenos adecuados para ese peso específico. Cuando tú le adhieres blindaje al vehículo, lo que más le afecta al vehículo es que le aumentas peso. Y a la hora de aumentarle peso, pues tienes más desgaste de frenos, la caja de velocidades se desgasta más, el motor se desgasta más. Entonces es por eso que un vehículo blindado usado tiene que tener más revisión. Tienes que ser más detallista en las revisiones que le hagas y los mantenimientos. Porque pues, es un vehículo que ya trae arrastrando 5 o 7 años el peso que le agregaste. O sea, sí, entonces ya no sería tan, digamos, tan viable adquirir un vehículo usado, blindado, que me cueste menos que uno nuevo, si con el tiempo que yo lo tenga le voy a tener que estar haciendo mantenimientos, metiéndole dinero para una cosa, para otra, y en eso pues ya se fue un buen de dinero, ¿no? Sí, es por eso que hay que verificar que el vehículo que compran usado pues esté en óptimas condiciones, porque hay gente que compra un vehículo usado de nuevo y lo cuida muy bien y le da sus mantenimientos 2 o 3 mantenimientos al año, cambia constantemente el líquido, el líquido del motor, el aceite del motor, perdón, el líquido de la transmisión, esos servicios que normalmente se hacen en un auto normal, sin blindar, ahora con el vehículo blindado se tienen que hacer más frecuentemente. Claro. ¿No? Pero hay gente que cuida muy bien sus vehículos blindados y esos vehículos blindados bien cuidados tienen muy buen mercado en el ámbito de los autos usados, ¿no? O sea, el chiste aquí es comprar un vehículo en muy buen estado. Claro. Y así tú también ya no vas a gastar tanto en comprar un vehículo nuevo, ¿no? Claro. Hablabas del servicio de mantenimiento. ¿Ese servicio de mantenimiento ustedes también lo dan? Sí. No todas las empresas blindadoras lo hacen, pero los que estamos dentro del Consejo de la Industria de la Balística, todos tenemos servicios de mantenimiento. Y le da servicios no nada más mantenimiento al blindaje, sino también al vehículo. Ajá. Sí, sobre todo por el desgaste que va teniendo por el peso, como indicabas, ¿no? Sí, se tiene que brindar ese servicio. Y pues precisamente como nosotros blindamos el vehículo, qué mejor nosotros para saber exactamente qué es lo que lleva el vehículo y cuáles son las refacciones que utiliza el vehículo. Claro. Ustedes también al dar mantenimiento, también proporcionan algunas refacciones o recomiendan refacciones que sean, digamos, más duraderas, que les ayuden a tener un auto en buenas condiciones ante el peso que tiene el vehículo. Sí. Generalmente el vehículo, cuando es blindado, pues tenemos que, en algunas ocasiones, a partir de nivel 4, nivel 4 que ya es pesado, que es un blindaje que resiste armas largas, ahí es cuando que le hacen modificaciones al sistema de frenado, por ejemplo. Se le cambian los frenos para que pueda frenar más, o sea, mejor. Son más grandes los frenos. En un nivel 5, por ejemplo, ya se le cambia toda la suspensión al vehículo, le ponemos suspensión adecuada para que vuelva a tener ese mismo performance de agencia. Entonces, va dependiendo del nivel de blindaje que tú tengas, va dependiendo de las refacciones que tú vas a tener que utilizar o emplear en ese vehículo.
Oh, qué Generalmente interesante. un blindaje bajo no requiere de mayor cambio. Este, son las mismas refacciones originales de planta y por ejemplo un nivel 3 no se le hace gran cambio, es lo mismo. Pero a partir de un nivel 4, un nivel 5, un nivel 7, ahí sí ya se necesitan frenos mejores, mejor suspensión, y eso es lo que incrementa también el precio del vehículo, porque se le está haciendo modificaciones a la suspensión, al sistema de frenado. Inclusive hay veces que se necesita hacer algunas modificaciones en el motor, pues para que el vehículo tenga mejor desempeño. Okay. ¿Cuántos niveles son? Mira, nosotros estamos en la norma internacional se maneja desde el nivel 2, 3, 5, 7 y el último es el 10, el nivel 10. Los primeros, el 2 y el 3, son niveles a lo que nosotros le denominamos blindajes bajos, que son para antiasalto, así le decimos. El nivel 4 es ya para armas largas, se le denomina un blindaje intermedio, que es para antisecuestro, y los blindajes 7 y 10, ya estamos hablando que es un blindaje el más alto que existe, y eso se hace para vehículos tácticos, es para el blindaje táctico, que ese blindaje táctico es nada más vendido a las fuerzas del orden, a las policías y al ejército. Ah, ok. ¿El intermedio como para qué son? El intermedio se utiliza, que es el 4 y el 5, se utilizan para funcionarios o para un empresario que ya esté en peligro que lo quieran secuestrar, por ejemplo. Y ya el nivel bajo sería para autos como el que decías, los que explicabas en un principio. Sí, los blindajes bajos como el 2 y el 3 se pueden utilizar prácticamente en cualquier vehículo, ¿no? Siempre y cuando tengamos un poco de potencia porque, pues, por ejemplo, un Chevy pues, no le podemos poner blindaje porque si no, no va a caminar el carro, ¿no? Sí. Que tenga un poquito de potencia y si funciona muy bien. Y ya el nivel intermedio, que estamos hablando de un nivel 4 y un 5, ese ya es pesado el vehículo, ya se le hace ciertas modificaciones y ese es más recomendable, son vehículos de 6 y 8 cilindros. Y por ejemplo, en los camiones o en los autobuses. En los autobuses, a un autobús no se recomienda blindar el autobús todo, pero nos ha tocado que nos piden nada más los vidrios. Y los vidrios les podemos poner un vidrio de 16 milímetros que bien aguanta una 9 milímetros, por ejemplo. Una arma calibre 9 milímetros. Ese es un blindaje nivel 3, puede ser un nivel 2 o un nivel 3, pero únicamente los vidrios. Y en cuanto a un vehículo, que sí es que es muy diferente blindar un vehículo a un camión. Claro. Por ejemplo, un vehículo sí, bueno, cualquier blindaje, ¿no? Pero hay ciertos, como te comentaba, ciertos motores, por ejemplo, el 6 cilindros y el 8 cilindros, ese sí recomendarlos que sea, pues, para un blindaje ya nivel 4, nivel 5, ¿no? Claro. En este caso, como decías hace rato, que también hay camiones que ya están requiriendo de blindaje, Sí, precisamente por la inseguridad que existe. A ese le ponemos generalmente un nivel 3 o un nivel 4. Ah, sí, yo pensaba que era el nivel alto. No, fíjate que hasta eso no se le puede poner un nivel tan alto. Ajá. Porque realmente no, ¿cómo decirte? El análisis de riesgos que llevan esos camiones es en las carreteras. Y en las carreteras generalmente... Te dejé de oír un poco. ¿Mande? Te dejé de oír un poco. ¿Ahí ya me escuchas? Sí. Sí, los camiones, el nivel de riesgo de los camiones, de las empresas transportistas, más o menos es el riesgo que conlleva transportarse por las carreteras. Porque las carreteras, pues luego son tomadas por la delincuencia organizada. Sí. Y esos son los que los paran, ¿no? Y generalmente ellos traen armas largas. Sí. Por eso nosotros los recomendamos, el recomendable es hasta un nivel 4 a los camiones. Ah, ok.
un nivel 4 que ya te detiene un arma larga. Ya más de eso yo no recomiendo meterle más, un blindaje más alto, porque haría muy pesado el vehículo y también bajaría el performance del vehículo. Ujú. Está muy bien, qué interesante. Sí, la Eh, verdad es que es una industria muy sí, 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 interesante. es bastante interesante. Y como te decía, es una industria que no teníamos mucho conocimiento. Sí sabíamos que existían los vehículos blindados y todo eso, pero como que últimamente la información ha crecido, se ha dado más a conocer y la verdad yo siento, percibo, ¿no? Como que está creciendo esta industria. Sí, y como yo te comentaba, en México ha crecido bastante. En otros países, bueno, ya lleva mucho más años, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Colombia, En Colombia. Colombia, bueno, en inseguridad nos llevan sí, adelanto, ¿no? bastante. Estados Unidos también, y en México ha crecido bastante. Y no nada más es el blindaje de automóviles, también es el blindaje corporal, Sí, chalecos también. antibalas. Y ahorita está tomando un auge muy bueno el blindaje arquitectónico. Ya hay personas que tratan de proteger sus casas, sus edificios, con materiales balísticos. Entonces ahorita ya está tomando un auge muy importante el blindaje arquitectónico. Dices que bueno que está creciendo la industria en ese sentido, pero también al mismo tiempo piensas que está creciendo la inseguridad, Está creciendo la inseguridad, sí. ¿no? Pues al fin y al cabo la inseguridad crece porque es un fenómeno del ser humano, ¿no? Ujú. Es un fenómeno realmente social, el cual no debería de ser, Claro. el cual no debería de ser, por ende no debería de ser, pero pues sin embargo tiene que haber esta industria, sobre todo con empresas serias, Ujú. ¿no? Empresas serias que estén reguladas, que estén legítimamente constituidas, que cumplan con todos los requisitos. Y bueno, lo que se busca en el Consejo Nacional de la Industria de la Balística es eso, que todas las empresas se regularicen, las que no estén bien se regularicen y que seamos un referente en la sociedad para que nos busquen a la hora de adquirir cualquiera de este tipo de blindajes. Claro. Existen muchas empresas irregulares. Ahorita no tendría ese dato, pero el, nosotros creemos que sí hay muchas que no tienen registros y que son, pues, ahora sí que empresas como tipo fantasmas, en las que no te facturan, ¿no? Nosotros creemos que sí las hay. No sé cuántas haya, pero seguramente sí, sí las debe de haber. Claro. Qué interesante, Luis. Me gustaría mucho que les dieras algunos tips a los que van a ver todas tus recomendaciones, toda tu plática. Muchas Interesante, gracias. por cierto. Que les dieras unos tips cuando adquieran un vehículo blindado usado. Ok. ¿Cuáles serían esos tips? Pues el primero es verificar la constancia de autenticidad del blindaje Ujú. para ver en qué año se blindó el vehículo. Yo hablaría, por ejemplo, yo les hago la recomendación de que vean la hoja de autentificación y hablen a la empresa que dice que la blindó para verificar primero que el vehículo se haya blindado en ese lugar, le das las características, el número de serie. Oigan, ¿sabes qué? Quiero verificar que este vehículo realmente esté blindado y que lo hayan blindado ustedes, Ujú. ¿no? Para que no estemos ante una constancia de una constancia de blindaje apócrifa, ¿no? Mm. Apócrifa. Porque ahí pues puede haber algún malintencionado que te dé una copia que no es que no Claro. le corresponde al vehículo. Entonces, yo le hago esa recomendación, que primero verifiquen la autenticidad del vehículo, que verifiquen la factura, que realmente esté bien la factura, que hablen a la agencia y después que lleven a cualquiera, ahora sí que al blindador de su preferencia, que Ujú. lleven el vehículo para que lo revisen, ¿no? Claro. Pero sí, mi principal recomendación sería cerciorarse de que las facturas, tanto del vehículo como del blindaje, sean auténticas. Posteriormente, hablar a la agencia que lo blindó y Ujú. preguntar el historial del vehículo. Y por último, llevarlo a revisar. Y si has pasado todos estos de manera óptima, entonces te aseguro que estás comprando un vehículo que sí te va a aguantar todavía bastantes años. Un vehículo en excelentes condiciones. Así es.
Luis, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Muchas Muy gracias. interesante tu plática, muy bien explicado. Cosas que yo no entendía, ya las entendí. Muchas gracias, a tus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Luis. Cori, no sé si quieras comentar algo. Hola, ahí está. Hola. Muchas gracias, Maru, por el espacio, por la oportunidad. Por fin se nos hizo. Sí. Había sido un poco complicado combinar las agendas, pero qué gusto que se haya podido llevar a cabo. Hay un mundo de información en estos asuntos. Cada entrevista que tenemos con los asociados es aprender cosas nuevas, es actualizarse con información. Es muy interesante el tema. Sí, pues muchísimas gracias a ambos. Aquí estamos, por la Maru. Muchísimas oportunidad gracias de conocer más. Sí, muchas gracias a los dos. Que tengan un muy bonito día. Gracias, igualmente. Corina. Gracias, Eugenia. Excelente día. Vamos a